Nada me emociona más que ser renovado por la palabra de Dios. Amén. Yo lo considero darnos un buen baño. Darnos un buen baño. No un baño a medias así de avioncito, no, un buen baño. Amén. La palabra de Dios tiene el poder de limpiarnos. ¿Sabe por qué es tan importante bañarnos? Digo, en términos espirituales. ¿Sabe por qué es tan importante lavarnos con la palabra? Porque toda la semana transitamos por un mundo polvoriento. Toda la semana transitamos por caminos llenos de polvo. Y esos caminos son los caminos de la mentalidad del mundo. ¿Sabe por qué Jesús lavó los pies de los discípulos? Pastor, es que Jesús quería darles una lección de humildad. Jesús no necesitaba dar lecciones de humildad a nadie. Su vida misma era humildad pura. Amén. Él no necesitaba anunciar un acto de humildad. Él no anunciaba sus actos de humildad. Así que Jesús no lavó los pies por un tema de humildad. Jesús lavó los pies de los discípulos por un tema de revelación. Porque el agua es un símbolo de la palabra que lava. Dígalo conmigo. El agua simboliza la palabra que nos lava. Y cada vez que en la Biblia usted vea el elemento de agua, se está refiriendo a la palabra de Dios misma que nos limpia del polvo de este mundo. Amén. ¿Por qué para Dios es tan importante que seamos lavados del polvo de este mundo? Porque en el Edén, en el Génesis, después de la caída, Dios condenó a Satanás con una dieta terrible. Le dijo: por siempre comerás polvo. Por siempre comerás polvo. Y muchos siglos después, Jesús tenía a los discípulos sentados lavándoles los pies ¿de qué? Del polvo. ¿Del polvo de dónde? De este mundo. ¿Por qué Jesús lavó los pies de los discípulos? Para que no vinieran contaminados de la comida de Satanás, la serpiente antigua. ¿Por qué Satanás no se va a meter contigo? Porque te bañas con la palabra. ¿Por qué el enemigo no se va a meter contigo? Porque conoces la verdad que te hace libre de ese polvo. Amén. Así que si hay alguien interesado en no ser comida fácil para la serpiente antigua, báñese con la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso me entusiasma tanto ver creyentes que se toman en serio escudriñar las escrituras. Estamos viendo algo maravilloso en la iglesia y es ver a una nueva generación de adolescentes y jóvenes apasionados por la verdad, apasionados por la palabra de Dios. Es increíble cómo cada semana se están abriendo nuevos espacios para que nuestros jóvenes, adultos, se reúnan y compartan la sana doctrina y se laven los pies unos a otros. Es un símbolo. Lavarnos con la palabra nos hace fuertes ante la mentira de este mundo. Amén. Pero esa no es la palabra que voy a predicar hoy. Eso nada más era una introducción. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra a la que he titulado Crónicas de tres valientes. Parece un estreno en el cine, ¿verdad? Parece así como una de esas películas de la Odisea, de esas películas que están de estreno en cartelera. Pues mejor que una película, vamos a hablar de casos de la vida real. Amén. Vamos a hablar de valientes de la historia que cambiaron el rumbo de las cosas. Vamos a hablar de cómo hombres vulnerables, humanos, de carne y hueso como tú y como yo, poniéndose en las manos correctas, fueron la gran diferencia para su generación. Y lo mismo nos dice hoy la palabra de Dios. No fueron ellos más que tú delante de Dios. No fueron ellos superhombres. De hecho, la misma historia registrada en las escrituras nos demuestra que ellos eran hombres y mujeres vulnerables, propensos a fracasar o fallar. Pero lo que hizo la gran diferencia en ellos fue que se pusieron en las manos correctas. ¿Fue fácil? No, porque hay un ego. ¿Fue fácil? No, porque hay una voluntad. La razón por la cual Dios te creó con libre albedrío es porque Él no quiere que seas un robot automatizado, programado para adorarlo. No. Él te creó como un ser independiente, con autonomía, pero cada vez que tú eliges adorar a Dios y voltear a verlo a Él, lo estás glorificando y estás glorificando el propósito por el cual Él te ha traído a la tierra. Sin embargo, Él no te está imponiendo nada. Todo lo que hacemos para Dios lo hacemos voluntariamente. Amén. Y eso rompe el poder de las tinieblas. Te diré algo: Satanás esclaviza la voluntad.
Dios por amor nos da libertad para que elijamos desde nuestra voluntad. ¿Te das cuenta de la enorme diferencia? El enemigo no te avisa cuando te hizo esclavo, obviamente. Descubres que ya eres un esclavo o quizás nunca lo llegues a descubrir y crees que eres verdaderamente libre. Pero si el Hijo nos liberare, seremos verdaderamente libres y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Gloria a Dios. Así que vamos a ir profundo a la palabra y justo en esta semana uno no quiere enterarse de tantas terribles noticias, pero es inevitable. Está en boca de todos, está en todas las redes, está en todos los sistemas mediáticos. Esta semana inconscientemente y sin intencionarlo llegué a contabilizar más de 15, literal, muertes de personas debajo de los 30 años de edad. 15 personas del medio artístico, del medio deportivo, civiles, personas anónimas prácticamente, pero más de 15 personas menores de 30 años, solo por volverme consciente de ese dato y descubrir que algo está pasando. Alguien aquí no está entendiendo su valor, alguien aquí no está entendiendo su autoridad, o digamos que la mayoría de las personas no están conscientes de que fueron creadas para un propósito glorioso. Me alegra que tú puedas estar consciente el día de hoy, que no estás aquí nada más para pasar el rato, sino que estás aquí porque Dios te creó con un plan. Amén. Dilo conmigo, Dios me creó para sus planes y propósitos. Gloria a Dios. Dios te creó para amarte, simplemente. Pero cuando no entendemos eso, le damos un muy mal uso a la vida misma. Y justo leí esta semana que la mayoría de esos jóvenes murieron por un descuido, porque estaban en el lugar incorrecto, en la relación incorrecta, con la persona incorrecta que ellos no sabían les iba a hacer daño y les iba a quitar la vida. Y muchos de ellos murieron por elección propia, suicidio. Eso ya lo hubieran censurado ahí en el en vivo que estamos teniendo, ¿verdad? En Face. Es una palabra sensible. Desvivir, dicen los medios noticiosos hoy, ¿verdad? Pero es terrible que esté pasando esto. Y si le preguntamos a la comunidad antropológica, sociológica, ¿qué está pasando? Nos van a decir la etiqueta de la generación de cristal. Y muchos adultos inmediatamente nos volteamos a ver y decimos, sí, es que hay una generación de cristal. Pero déjame decirte que ese apelativo nos está involucrando a todos, no nada más a jóvenes, no nada más a adolescentes. También los adultos estamos mostrando un montón de patrones de debilidad, de temor, de cobardía, de incertidumbre. Ahora, yo no estoy juzgando a quienes por un momento de desesperación hayan decidido privarse de su propia vida, de ninguna forma. Yo llego a pensar, qué triste y qué difícil debió ser lo que no lograron procesar, que su única y última alternativa fue esa puerta de escape. Qué triste es eso. Y más que un juicio o una observación aguda de juicio también, lo que quiero es animarles a estar muy despiertos y muy conscientes a que no nos ha llamado Dios a rendirnos ante las adversidades, a que Dios ya nos dio espíritu de poder, amor y dominio propio. Amén. Lea conmigo 2 de Timoteo 1:7 y léalo en voz alta, por favor. ¿Qué dice? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. ¿Te das cuenta que tenemos todo para alejarnos de ser cobardes ante la vida? Hay una gran crisis de valentía hoy en día. Hay una gran crisis de valentía en los hogares. Hay una gran crisis de figuras valientes. Adivina a quién están admirando los más pequeños. Adivina a quién están siguiendo los adolescentes. Si tú le preguntas a un adolescente, ¿a quién elegirías si se te diera la oportunidad de pasar una hora con alguien? Mr. Beast. Ranking número 1, ¿verdad? Empezarían a decirte figuras que si tú escuchas sus contenidos no hay nada que admirarles. Es que tiene mucho dinero, es que tiene muchos recursos, es que hace lo que quiera, es que me está dando la idea de lo que es libertad. Es triste.
Y la culpa la tenemos quienes sabemos la verdad y no estamos llevando la verdad a otro nivel. La culpa la tenemos los padres, los líderes, los maestros, que no estamos siendo un referente bueno para las siguientes generaciones. Necesitamos ser valientes, dilo conmigo, necesitamos ser valientes, amén. El tiempo que estamos viviendo es precisamente una cuenta regresiva. El reloj de arena ya se volteó, no quedan muchos granos de arena, no tenemos tiempo de sobra. No podemos decir, ay, algún día que mis hijos sepan del evangelio. No, tienes que ser valiente para tú hablarles el evangelio, amén. Pastor, a ver cuándo va a la casa para que mis hijos se conviertan. Háblales tú de la palabra. Yo no vivo con ellos, tú vives con ellos, es tu responsabilidad, amén. Pastor, las cosas se están poniendo muy mal entre mis familiares, a ver cuándo hacemos una reunión. Amados hermanos, claro que podemos hacer 1001 reuniones, pero si tú no estás siendo un referente de valentía, ¿de qué sirve? Si lo único que están viendo en ti es temor, ansiedad, incertidumbre hasta el futuro, nunca tomar autoridad sobre nada, siempre estar viviendo como víctima, ¿tú crees que eso es atractivo para alguien que está en la oscuridad? No, mejor me quedo donde estoy, va a decir. Está como hace poco le decía a una persona, oye, ¿por qué no vienes a la iglesia y nos acompañas? Yo nunca voy a ir a una iglesia porque las iglesias están llenas de hipócritas. Y yo le dije, pero todavía cabes, hay lugar para ti, no pasa nada, hay lugar para ti, no te dé FOMO, puedes estar ahí también. Y se me quedó viendo y le dio risa. Y pues aquí está, no, no es cierto. Y todo el mundo así, ¿no? Aquí está representado de alguna manera, ¿verdad? Somos muy buenos para juzgar, somos muy buenos para corregir los errores de los demás, tratar de sacar la viga en el ojo, perdón, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo propio. Necesitamos ser valientes para ser congruentes con lo que creemos y lo que vivimos. ¿Podemos decir amén a eso? Yo sé que se está preparando para una enseñanza de regaño. No, no es ninguna enseñanza de regaño, es con amor. El amor corrige. Y no soy yo, es la palabra misma que nos corrige. Amén. Así que hay lecciones que aprender de cada personaje porque por algo están en la Biblia. Y la vida misma nos ha enseñado que hay 3 maneras de aprender y las 3 son una opción a elegir. Tú puedes aprender de los demás. Dilo conmigo, yo puedo aprender de los demás. Mira, así como él le hizo, así no es. Pero así como él le hizo, él lo hizo bien. Qué padre, puedo aprender de él. Esa es una manera de aprender. La otra es por tus propias experiencias. A estrellones, tocando fondo, acertando también, porque todo tiene que ser negativo. También puedes tener buenas experiencias que puedes replicar en el futuro. Puedes aprender por tus propias experiencias. Pero ambas fuentes son muy susceptibles y vulnerables. ¿Cuántos han tenido la experiencia de poner sus ojos en alguien y esa persona les falló? No volten a ningún lado, por favor, solamente quédense viendo al frente. ¿Cuántos han tenido la experiencia de frustrarse con otro ser humano? Y no te quiero desanimar, pero eso te va a pasar toda la vida. Siempre vas a estar rodeado de personas que fallan e inclúyete, porque tú también vas a fallar como ser humano. Por eso no es confiable esa fuente de solo aprender de los demás. Como dice la palabra de Dios, retén lo bueno y desecha lo malo. Retén lo bueno que aprendas de las personas, pero de esas mismas personas tal vez va a haber cosas que no van a ser buenas. Deséchalo. Haz esto, mira, no voy a enfocarme en eso. Y querer aprender de tus experiencias, ¿te has dado cuenta de qué volubles llegamos a ser los seres humanos? Y siempre me gusta ilustrarlo con esa gráfica de la semana, ¿verdad? Mañana es lunes, bajón. Martes, ligero ascenso. Miércoles, súper ascenso por el 2x1 del cine, ¿verdad? Y los lates en la Imperial también. Jueves, un ligero bajón. Viernes, el cuerpo lo sabe, hasta arriba. Sábado, relax, tranquilo. Domingo, cúspide. La iglesia, la palabra. Y ahí viene el lunes otra vez, ¿no? ¿No están cansados de vivir esa gráfica? Yo estoy cansado de esa gráfica. Todos tenemos una gráfica registrada de cada día de la semana y yo no quiero aprender de mis experiencias nada más, porque son mi estado de ánimo, mi apreciación de la vida, mi apreciación de mi entorno. Mi entorno todos los días cambia. ¿Se han dado cuenta lo mucho que ha cambiado la ciudad?
desde hace 3, 4 años a la fecha, es otra cosa. Hay gente que me dice, ay, a ver, ¿cuándo voy a Culiacán? No, no vayas todavía. Vente en unos 3 años más. Ahorita no hay mucho que hacer en la noche. Todo se cierra temprano. La verdad es que todo cambia. Pero hay una fuente que es confiable para aprender porque no cambia, no está sujeta a humanos, no está sujeta a condiciones políticas, no está sujeta a condiciones climatológicas y es aprender la verdad de la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios permanece inmutable, no cambia, permanece fiel. Piensa en esto, hace 300 años hubo alguien afligido y la palabra de Dios le fue suficiente para salir de su aflicción. Hace 1000 años hubo alguien muy afligido porque lo venía persiguiendo un león en un circo romano quizás, y recordó la palabra de Dios y le llenó de gozo, paz y fortaleza. Y aún en medio de su situación crítica, supo dónde poner sus ojos. Me estoy yendo a casos extremos y la Biblia está llena de personajes que buscaron al Señor y Él les oyó y les libró de todas sus angustias. Hay una razón para ser valientes y no está en ti. Hay una razón para ser valientes y no está en confiar en los demás humanos. Hay una razón de ser valientes y es que tenemos la palabra que no cambia. Tenemos la palabra de Dios, literal. Ya nos dio su palabra de que va a estar con nosotros. Él no se va a echar para atrás. Amén. A eso se refiere que es su palabra, su firma, su garantía. Hey, ya te prometí que estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ya te prometí que ya perdoné tus pecados. Ya te prometí que nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Ya te prometí que eres salvo por gracia. Así o más promesas. La palabra de Dios es confiable. Y si hay 3 tipos de maneras de aprender, hay 3 tipos de valentía también, y lo vemos en el transcurso de la historia. En la Biblia encontramos uno de estos 3 tipos o estos 3 tipos de valentía. Valentía tipo número 1, valentía en la carne. Dilo conmigo, valentía en la carne. ¿Cómo hay esa valentía en Sinaloa? ¿Cómo es la valentía en la carne? Porque yo puedo, porque yo quiero, porque yo lo digo. 3 doritos después, escondido, ¿no? Atemorizado. Es voluble. La valentía en la carne es cambiante. La valentía en la carne está sujeta a reacciones humanas, reacciones del instinto, ser instintivos en nuestras decisiones, arrebatados diríamos por acá, ¿verdad? Es que es bien arrebatado, es que no se controla y si se enoja, cuidado, tiene mucho carácter. No es mucho carácter, ¿sabes? Es poco carácter. Mucho carácter es saber controlarte. Mucho carácter es tener dominio propio, no demonio propio. ¿De acuerdo? Entonces, la valentía en la carne, cuidado con ella, porque dice el apóstol Pablo que no solamente es carnal, sino que también es animal y diabólica. ¿Sabes por qué hay tantos decesos? Por la valentía de la carne. ¿Sabes por qué hay tantas traiciones? Por la valentía de la carne. ¿Por qué hay tanta gente violentada, lastimada? Por la valentía de la carne, que no es valentía, es cobardía disfrazada de valentía. Es que cuidado con él porque cuando llega todos se ponen nerviosos. Hijos, no vayan a decirle nada a su papá porque ya saben cómo se pone. No es valiente, es débil. Es débil que no sabe controlar sus emociones. Pero bueno, vamos a avanzar. Hay un segundo tipo de valentía y es la valentía almática. Ya dijimos carnal, ahora decimos almática. Puede ser alguien tranquilo, pero todo lo procesa por medio de sus emociones. Todo lo decide por medio de su estado de ánimo. Todo lo impulsa o es impulsado por su emoción o sentimiento. He escuchado la típica frase de deja que me enoje tantito porque apenas enojado me defiendo. ¿Sí? ¿Cómo te dijo? ¿Cómo te dijo? Cuéntame. No, ¿para qué? Tú cuéntame para irlo a enfrentar. O sea, necesita un cerillo para encender su valentía. Y es una valentía poco confiable porque depende completamente de las emociones. Y está la valentía espiritual. Dilo conmigo, valentía espiritual. Esa valentía, les tengo una gran noticia. Todos los que han nacido de nuevo ya la tienen. Tú la tienes. De que la uses es diferente, pero ya la tienes. Señor, dame valor ante esta situación.
Y el Señor te contesta, no, ya te la di. ¿Por qué me pides algo que ya tienes? Es que no lo siento. No, no la sientas, créelo. Es que no me fluye. No, que no te fluya, actúa en fe. La fe no necesita el respaldo de cómo te sientas o no te sientas. Tienes que confrontar algo por tu bien, confróntalo en el amor y la gracia de Dios, con la sabiduría que viene de lo alto. Porque es una valentía, ¿qué? Espiritual, dilo conmigo. Es una valentía espiritual. Caso número 1, primer valiente, Saúl. Saúl. ¿Quién era Saúl? Pobre Saúl, le han de chillar los oídos todo el tiempo que un predicador va a hablar de él, porque nomás habla lo malo. Yo, por ejemplo, siempre que hablo de Saúl digo, Saúl, terrible líder. Vean cómo terminó Saúl. Vean todos los errores que cometió. Pero ningún rey fue perfecto. Es más, de toda la línea de reyes en Israel, solo se menciona a un rey al que no se le encontró ninguna falla de carácter. Y aún así no fue perfecto. Simplemente se le omitió cualquier falla de carácter porque fue minúscula al ojo humano. Pero fuera de él, todos los reyes cometieron una situación y una cantidad de atrocidades. El único rey que tiene así buena reputación es Josafat. Y es un rey conocido como el rey niño, porque comenzó a gobernar a los 8 años de edad. Dios lo puso en el trono y quiero creer que Dios lo puso para humillar al soberbio, porque el soberbio se cree sabio en su propia opinión. Tal fue el caso de cada rey y tal es el caso de los hombres hoy en día, que nos creemos sabios, pero es nuestra opinión nada más, no es la opinión de Dios. Queremos ser sabios y valientes espiritualmente. Vamos a ver cuál es la clave para ser sabios espiritualmente, valientes espiritualmente. Pero hablemos de Saúl, que le chillen los oídos. Saúl, yo no sé si ustedes saben que aunque se pinta como el rey más fuerte y agresivo, porque fue el primer rey con una gran presencia, dice la Biblia que imponía su presencia. Era un hombre grande, era un hombre fornido, se le veía carácter, ¿verdad? Se le veía la testosterona. Pero su origen fue el origen de un muchachito desvalido, inseguro, temeroso. Se cree, según los estudios de teólogos enfocados en esa parte de la historia, se cree que no tuvo una buena formación de una figura paterna. No omite que tuvo un padre, pero sí dice la Biblia que se relacionaba mucho con un tío. Eso indica que no tenía mucha afinidad con su papá. Entonces, cuando Dios lo elige como rey, manda al profeta, a Samuel, a ungirlo. Y cuando lo buscan para ungirlo, él se hace el oxiso y se esconde. Y cuando ya lo ungieron y lo quieren presentar como rey, va y se esconde en medio de un equipaje que traían en unas carretas. No quería que lo anunciaran como rey. Era una persona con muy baja autoestima, una persona que se sentía inferior, una persona que siempre estaba rehuyendo a la responsabilidad que Dios le estaba asignando. Sin embargo, escuchen bien esto, sin embargo, esa postura de Saúl era un atractivo para Dios. Y tu debilidad es un atractivo para Dios también. Si tú crees que Dios usa a los que son capaces, error. Yo te puedo dar testimonio de que no es así. Cuando yo tenía 15 años de edad, que a mí me pidieran hablar en público era un castigo. Era lo peor que me podía pasar. Y si a mí me piden que hable hoy en público, también sigue siendo un reto. Pero ya no dependo de mi propia valentía. Ya entendí que no necesito ser valiente desde mis emociones. Ahora he entendido que dependo del Espíritu Santo para pararme en cualquier lugar a hablar la verdad, porque la verdad viene de Dios, no es mi verdad. Amén. Estoy hablando de algo que está garantizado y avalado por Dios mismo. Así que, ¿quién tiene algo que perder? Solo me dejo usar. Dios no se opone a tus debilidades. No te quiere que vivas débil, no te quiere que vivas eternamente en tu debilidad. Pero si en este momento tienes una debilidad que según tú te reprueba delante de Dios, te equivocas. Solo sé humilde y reconoce que lo necesitas. Afortunadamente Saúl tuvo que entender que él no iba a poder reinar hasta que recibiera la ayuda del Espíritu que descendía, aunque luego se iba.
pero descendía cada vez que fuera necesario el Espíritu Santo. Amén. Hoy en día eso ya no se da, de que el Espíritu Santo descienda y se vaya, descienda y se vaya. Estamos en la tercera dispensación del Espíritu Santo, que es, ya encontró casa donde vivir, y la casa eres tú. Amén. El Espíritu Santo ya no tiene que irse y luego regresar como en el tiempo del Antiguo Testamento. Faltaba Jesús en la cruz para que se cumpliera la promesa. Jesús ya murió en la cruz y resucitó y cumplió su promesa. ¿Qué dijo Jesús? A los discípulos: no se vayan, porque serán visitados por el Espíritu Santo y se quedará a vivir entre ustedes, en ustedes, con ustedes. Serán una casa, un templo vivo de Dios. Amén. Pero ¿por qué el Espíritu Santo vive dentro de ti? ¿Qué atractivo encontró en ti? Tu vacío, tu necesidad, tu reconocimiento. Y lo mismo pasó con Saúl. De modo que Saúl comenzó bien. Cuando el Espíritu Santo vino sobre él, era un muchacho inseguro, pero en cuanto el Espíritu Santo lo tocó y vino sobre él, manos a la obra, se acercó a todos los encargados de regiones, de las tribus, y les dijo: vamos a entrar en batalla, vamos a guerrear contra los ejércitos enemigos. Todos se quedaron: ¿qué le pasó a Saúl? Si era un muchachillo inseguro. Es porque recibió la ayuda del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que tomó un animal y lo partió en 12 pedazos y mandó un pedazo a cada tribu de Israel. ¿Y qué les dijo? Así van a quedar destazados los que no vengan a pelear. Todos vinieron a pelear. ¿De dónde sacó esa bravía? Digo, para nuestros tiempos eso suena barbarie, ¿no? Pero aquí el concepto, más que otra cosa de bioética, es el hecho de que no tenía nada que ver con el muchachito inseguro que veíamos tiempo antes. No quiero ahondar tanto en Saúl, porque ya sabemos en qué termina la historia. Él comenzó humilde, fue fortalecido por el Espíritu, pero su propia inseguridad le debilitó otra vez y lo desvió su desobediencia y su orgullo. Lo desvió su vivo celo y su resistencia a reconocer. Resistencia a reconocer. Eso me genera tristeza, porque nuestros días están distinguidos por personalidades que no reconocen sus errores, por egos muy altos, egos que primero defienden su razón antes que la verdadera causa. Y es triste resistirte así, porque la fórmula es igual siempre. Dios ama al humilde y lo levanta, pero Dios resiste al soberbio. Dios resiste al que se cree sabio en su propia opinión. Dios resiste al que cree no necesitar la ayuda de Él. Y no es que Dios no ame al soberbio, lo ama, pero lo resiste. ¿En qué sentido? Su gracia no puede fluir en un soberbio, porque el soberbio ya está lleno de sí mismo. No hay lugar para su gracia. Amén. Y pasó eso con Saúl. Saúl fue destituido como rey, porque era un valiente en la carne. ¿En qué reconocemos que era un valiente en la carne? En que no reconoció la visita del Espíritu Santo como su fuente de valentía. Quiso seguir siendo valiente con sus arranques, con su falta de carácter, con su falta de humildad. Y nadie puede servir de manera útil a Dios en sus propias fuerzas. Siempre hemos dicho y lo creemos y lo sostenemos, que Dios no nos creó para servirle. No, pastor, ¿qué herejía está diciendo? ¿Cómo que no nos creó para servirle? No, Dios no te creó para servirle. Dios estaba bien contigo o sin ti en el tema del servicio. ¿Sabes por qué? Porque Dios no creó a los humanos para su servicio. Dios creó a los ángeles para su servicio. Y los ángeles son más efectivos que tú y que yo, porque ni piden comida ni duermen. Y todo el día trabajan como máquinas, todo el día. Es más, dice la Biblia que los ángeles están así, esperando que les des órdenes. Están bostezando los ángeles, porque nosotros estamos afanados tratando de resolver todas las cosas. Y la Biblia dice que los ángeles fueron asignados al servicio de los santos. Los ángeles fueron asignados al servicio de los hijos de Dios. ¿Les vas a dar chamba o no les vas a dar chamba? Dale chamba. Yo a veces digo, en el nombre de Jesús, hablo a esos ángeles de Dios que se pongan a organizar todo lo que se tiene que hacer en lo que yo llego. Y en lo que yo llego ya hay muchas cosas listas. Es fe, es creer lo que dice la palabra.
Dice la palabra que los ángeles obedecen a la voz de la palabra, no a la voz humana. No es tu voz humana la que pone en acción los ángeles, ni tus gritos. Pero si tú declaras la palabra, los ángeles corren a obedecer la palabra que fue declarada de la boca de un hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero eso no lo podemos vivir con nuestra valentía carnal, porque nuestra valentía carnal hace todas las cosas, bien mal, pero hace todas las cosas. Hablemos de David, caso 2. David. ¿Quién fue David? Otro ser humano, falible, como tú y como yo. Comenzó como el menor de 7 hermanitos, 7 hermanos. Sus hermanos valientes, soldados, guerreros. Y él, el menor, pastorcito de ovejas. Y ya saben cómo son los hermanos mayores, bien buena onda. Los hermanos mayores se burlaban de David, lo dejaban ahí cuidando las ovejas, se iban a pelear. Y David se moría por ir con ellos y ver lo que estaban haciendo en el campo de batalla. Y buscaba la manera de ir, pero no le asignaban a él ir a la guerra. Era muy joven. Pero un día se dio la oportunidad, y conocen la historia, de que su papá le dijo: oye, hijo, ¿podrías llevarles a tus hermanos algo de comer allá a la guerra, a la batalla? Sí, dijo él. Dejó las ovejas y fue al campo de batalla con alimentos. Y los hermanos se enojaron cuando vieron a David. ¿Qué haces aquí, metiche? Vete. No, les traigo comida. Y en lo que les daba la comida, escuchó la situación. El gigante Goliat salía todos los días a ofender al pueblo de Dios y nadie hacía nada. Todos eran unos cobardes. Todos eran guerreros incongruentes porque no entendían a quién servían. Y David se indignó. ¿Qué dijo David? No voy a permitir que ese filisteo incircunciso siga ofendiendo al pueblo de Dios. ¿Y qué hizo David, movido por el Espíritu? Fue al río, recogió 5 piedras. ¿A dónde fue? ¿Qué hay en el río? ¿Y qué significa el agua? La palabra. David de nuestros tiempos. ¿Tienes Goliaths que vencer? No uses la valentía carnal. Recurre a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da el poder de derribar fortalezas. ¿Y tomó cuántas piedras? ¿Qué significa el 5 en la Biblia? Gracia de Dios. ¿Y saben qué? Con la primera piedra fue suficiente. Se la incrustó en la frente. De bruces cayó el gigante con la cara al suelo y le cortó la cabeza. Y la exhibió públicamente. Qué tremendo. Lo que hace apropiarte del poder de Dios en tu vida. Repito, ¿suena drástico? Sí, bastante drástico para nuestros días, ¿no? Ni tanto, ¿ok? Sin embargo, son hechos. La Biblia no oculta ningún hecho. La Biblia es un libro transparente y nos dice las cosas tal cual sucedieron. Pero aquí lo importante es ver los simbolismos. ¿Cuántas piedras le sobraron a David después de eso? 4. ¿Sí sabes que la Biblia registra que David en total venció 5 gigantes? Significa que Dios le dio todo para vencer desde antes. Y en esa valentía dependiente de Dios, tú tienes todo para vencer en Él. Y estás equipado. Pero bueno, la historia de David no solo fue victorias. David fue nombrado rey a escondidas. Es más, David fue ungido como rey habiendo un rey en turno. ¿Quién era el rey en turno? Su antecesor Saúl. Y Saúl ni en cuenta. Pero después Saúl se entera y comienza a perseguir a David para matarlo. Y casi todos los salmos que lees fueron escritos por David en situación de persecución. Especialmente el Salmo 34, el famoso salmo conocido como el Salmo de la Cueva. Salmo de la Cueva de Adulam. ¿Qué sucedió en Adulam, la cueva? En el 2023 nos tocó a un grupito de aquí de la iglesia visitar Tierra Santa. Y fuimos al lugar donde David escribió el salmo, donde dice: como siervo busca por las aguas, así clama mi agua. Y era literal un oasis en medio de unas montañas de desierto. Había cascadas ahí, un lugar secreto. Y en la parte de arriba de esas cascadas, allá arriba estaba la cueva de Adulam. Todos queríamos ir a la cueva de Adulam, pero era difícil caminar allá arriba. Y en esa cueva David hizo historia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Saúl lo andaba persiguiendo para matarlo.
y David se encerró en esa cueva para ocultarse, pero el fandom de David, los seguidores de David, los followers de David, que eran como 300, eran una bola de cobardes. Dice la Biblia que eran reconocidos como los amargados, los endeudados y deprimidos. Mejor solo que acompañado así. Imagínate que quieres ir a echar pleito a una injusticia y te quiere acompañar un vecino bien amargado, otro bien deprimido y otro bien endeudado. No, quédense en su casa, yo puedo solo, ¿no? Pues David se le pegaron un montón y eran puros amargados, endeudados y deprimidos. Pero ¿saben qué hizo David en esa cueva? ¿Quieren saber? Léanlo en el Salmo 34. Levantó su voz y dijo: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y sigan leyendo ese precioso salmo. ¿Sabes qué estaba haciendo David? Estaba echando mano de la palabra de Dios, que es fuente de verdadera valentía. Y dice la Biblia que esos amargados se endulzaron y esos endeudados prosperaron y esos deprimidos se gozaron. Y de esa cueva, de salir, de entrar 300 losers, eran 300, eran 400. 100 son muchos para dejar de mencionar, eran 400. Entraron 400 losers y salieron 400 valientes de David. Así fueron conocidos después y se convirtió en el ejército selecto de David, los valientes de David. Dice la Biblia que derrotaron a tantos enemigos y a un par de ellos por luchar todo el día con la espada. Dice la Biblia que la espada llegó a encarnarse en la mano de ellos. Eran los valientes de David. Y yo creo que la iglesia es una cueva donde venimos a escuchar quién es Dios. Y cuando entramos por esa puerta todos deprimidos, salimos de aquí gozosos. Y cuando entramos por esa puerta abatidos y derribados y derrotados, salimos de esa puerta victoriosos. Y cuando entramos por ahí todos frustrados porque las cosas no están saliendo bien, salimos por esa puerta con otra visión de la vida, porque es la palabra de Dios la fuente de la verdadera valentía espiritual. Amén. Sin embargo, David, al igual que Saúl, en algún momento de la vida no tuvo la capacidad de retener a Dios. Y no lo juzgo. El Espíritu Santo no vivía dentro de él, como en tu caso, que sí vive dentro de ti. David perdió la visión de la vida. Y en cierta ocasión, en cierta tarde de ocio, aguas con el ocio, en cierta tarde de ocio, el rey debía ir a la guerra. Pero el Señor tomó vacaciones. El Señor se tomó el día libre. ¿Qué dijo él? Soy el rey, hay muchos soldados, vayan ustedes. Y estando ahí en su habitación, se asomó por el balcón y dijo: ¿qué estoy viendo por allá? Estaba viendo una mujer bañándose. Y se quedó a ver todo y deseó a esa mujer. Investigó quién era. Le dijeron: es casada, señor. ¿Quién es su esposo? Urías, el soldado. El soldado. Manden al soldado al frente de la guerra. Señor, pero él no es general. No importa, pónganlo enfrente. ¡Wow! ¿Dónde quedó nuestro David, cantor, valiente, poético, sensible a Dios? ¿De dónde le salió ese demonio? Esa es la consecuencia cuando dejamos de confiar en Dios y ponemos nuestros ojos en nuestra propia valentía. David era un líder valiente, almático. Almático porque hacía lo que su sentir le dictaba. Y ese día sintió un poco de placer y se quiso quedar el placer. Y las consecuencias fueron catastróficas. Las consecuencias de David por ese acto de esa tarde. Esa tarde cometió un pecado triple. Cometió adulterio, cometió asesinato y mintió. Por una tarde de ocio. Arruinó muchos años de su vida porque las consecuencias se extendieron a sus generaciones consecuentes. Dios lo perdonó. Les voy a decir cómo estuvo el chisme al final. Estaba David así como: ya pequé, estoy bien relajado, ya te puedes ir, Betsabé. O sea, usó a la mujer. Ya te puedes ir, ya pude satisfacer mi deseo, listo. Y le tocan la puerta y era el profeta Natán. ¿Quién? Aquí el profeta, señor. Pásele.
¿Qué pasó, Natán? Oye, Señor, fíjate que te vengo a contar algo que pasó. ¿Qué pasó? Una injusticia. ¿Qué injusticia? Resulta que hay un hombre que solo tenía una ovejita, y un hombre que tenía un montón de ovejas quiso la ovejita de ese pobre hombre y fue y se la quitó y lo mató. ¿Qué? Dijo David. ¿Cómo? ¿En mi reino? ¿En tu reino? Esto no puede pasar en mi reino. Pues ya ves, tráigame ese hombre, debe morir. Y le dijo Natán, eres tú. Yo, eres tú. ¿Cuándo? ¿Saben qué hizo David? Se tiró al piso, rompió su ropa y comenzó a llorar amargamente. Se arrepintió. Él sabía que debía morir. La ley no perdonaba a los reyes. La ley decía que quien hiciera tales cosas debía morir apedreado. ¿Cómo le hizo para escapar la ley? ¿Fue Dios de vista gorda? Le voy a hacer el paro a David. No. David tenía que buscar cómo defenderse. No había manera. Su valentía almática hasta ahí llegó. Y muchas veces nuestra valentía almática creemos que nos va a llevar lejos. Nuestra valentía almática juega en nuestra contra. Porque confiar en ti, ser sabio en tu propia opinión, puede ser tu final. Y David falló por eso. Afortunadamente David en el Salmo 51:1, ahí escribió lo que lloró delante del profeta Natán. Se rompió la ropa y gritó a todo pulmón en hebreo: ¡qué sed! Si no saben hebreo, lo siento mucho, ¿eh? No se crean. Yo tampoco sé hebreo, pero investigué. Él gritó: ¡qué sed! ¿Y saben qué es qué sed? Gracia. Gracia. ¿Cómo supo David? La gracia no había sido revelada. Jesús vino a revelar la gracia, lo dice Juan 1:17. La ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad solamente por medio de Jesús. ¿Cómo supo David de la gracia? Es que David ya había escrito el Salmo 22. Lean el Salmo 22. David tuvo la revelación del Mesías Redentor yendo a la cruz para perdonarnos de todos nuestros pecados por Kesed, por gracia. Y si ustedes leen Salmo 22, tráiganse una caja de Kleenex a un lado, porque está bien fuerte como David tuvo una revelación de Jesús yendo a la cruz. Y cada pensamiento, cada palabra que Jesús no dijo, porque uno dice: ay, mira, Jesús no dijo nada, cumplió lo que dijo el profeta Isaías, que sería llevado como oveja al matadero enmudecido. Sí, no dijo una sola palabra Jesús para cumplir la profecía de Isaías, pero pensó todo. ¿Y sabes quién fue testigo de todo lo que pensó? David, miles de años antes. ¿Cómo? El Espíritu Santo le reveló la mente del Mesías y la registró en Salmo 22. ¿Te das cuenta qué maravillosa es la Biblia? Qué maravillosa es la palabra de Dios. Siempre he dicho que es un libro intervinculado, lleno de hipervínculos. Un pasaje te lleva a otro y otro te lleva a otro y te lleva por un recorrido extraordinario. La Biblia, todo tiene conexión. Y David escribió la mente de Cristo yendo a la cruz. Y lo que Jesús pensó estando en la cruz, de sus enemigos, torturándolo, David lo escribió cientos de años antes. Por eso David ya había tenido un encuentro con Cristo aún antes de que Cristo viniera a este mundo. ¿Cómo le hizo David para despedirse con un título que no merecía? ¿Sabes cuál es el título por el cual se le conoce a David para dolor de los envidiosos? Para los haters. El hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué? ¿Cómo que conforme al corazón de Dios si fue un triple pecador de una sola ocasión? Empezamos a juzgar. Es que nadie es perfecto, pero él supo de qué echar mano para que su multitud de pecados quedaran sepultados. El amor de Dios cubre multitud de faltas. La gracia de Dios cubre multitud de faltas en tu vida. No estés buscando limpiarte en tus propias fuerzas. Basta con que clames la gracia de Dios sobre ti, y la gracia de Dios va a cubrir multitud de errores en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Y por último, el último valiente, Pablo. ¿Quién era Pablo? Honestamente, soy fan de Pablo. Soy uno de sus, es más, presidente del club de fans de Sinaloa, de Pablo.
Mucho gusto. Pablo, mis respetos, porque aunque era un humano, igual que tú y que yo, me perdí. Aquí estoy ya. Pablo tenía otro tipo de valentía que no era carnal, era valentía espiritual. Y Pablo, fíjense cómo comenzó, al revés que nuestros amigos, ser humilde. Pablo comenzó arrogante. Pablo comenzó como un cazacristianos, literal. Era un asesino de creyentes. ¿A qué se dedicaba nuestro amigo Pablo? A ejecutar cristianos. Esa era su chamba. Ejecutaba cristianos. ¿Cómo la ven? A ese Dios escogió. Porque donde abunda el pecado, puede sobreabundar la gracia. Qué testimonio más potente el de Pablo, que se burlaba de los cristianos y los veía morir. Pero un día, camino a Damasco, no dice la Biblia que montaba, suponemos que era un caballo, pero dice la Biblia que una luz lo dejó ciego y escuchó una voz del cielo que le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién es? Dijo él. Soy Jesús. Perdón, no sabía que eras real. Perdón. Y Jesús ese día le cambió la vida a Pablo. Quedó ciego. Saulo quedó ciego. Y vino Ananías, un creyente devoto, por órdenes del Espíritu Santo, a llevárselo a su casa. Pobre Ananías, qué conflicto debe haber tenido. Ananías, Saulo acaba de caer ciego y necesito que te lo lleves a tu casa 3 días para que lo atiendas. El cazacristiano, zafo, yo no voy por él. Tienes que ir por él. No, yo no, tienes que ir por él, porque él será instrumento poderoso a las naciones. Y Ananías fue obediente. Un aplauso a Ananías, porque la verdad se la rifó, honestamente. Y Ananías, en obediencia, atendió a este hombre y fue testigo del poder de transformación de Dios. De esa casa salió un hombre transformado, lleno de la unción del Espíritu Santo, que desde el día 1 fue un valiente en el Espíritu. ¿Te das cuenta que la valentía de Pablo no menguó como la valentía de David y de Saúl? La valentía de Pablo no bajó, no decayó, siempre fue en ascenso de gloria en gloria. ¿Te das cuenta que Pablo se convirtió en imparable, valiente de valientes? ¿Te das cuenta que Pablo dependía completamente del amor y la gracia de Dios para enfrentar cualquier adversidad? Jesús le dijo a los discípulos: les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz, porque en el mundo tendrán aflicciones, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Tengan valor, sean valientes, yo he vencido al mundo. Amén. Y Pablo estaba convencido de que Jesús estaba con él. Pablo evangelizó el mundo. En aquel tiempo, el mundo conocido. No llegó a América porque no era su tiempo, pero evangelizó Asia del Medio, todo Asia, prácticamente la mayor parte, Europa, toda aquella parte después del mar Atlántico. Él evangelizó todo este territorio a través de la gracia de Dios en su vida. ¿Saben cuál era la frase de Pablo? Y encierra muchas verdades. Primera de Corintios 9:26 dice: por eso yo corro así, díganlo fuerte, no como a la aventura, peleo así, no como quien golpea el aire, más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo venga a ser descalificado. ¿Sabes qué venció Pablo? Su amor propio. ¿Sabes qué venció Pablo? Su comodidad. ¿Sabes qué venció Pablo? Su ego. Venció su temor. ¿Sabes cuáles son los enemigos de la valentía hoy en día que están tocándote la puerta todos los días? Esas cosas. Tu comodidad, tu ego, tu amor propio, tu orgullo, tu arrogancia. Pablo tenía de qué presumir. Un hombre súper educado, políglota, con varias nacionalidades, estudiado, tenía título universitario en aquel tiempo. Imagínate, lo educó Gamaliel. Wow, la institución de Gamaliel lo educó. Era un hombre con herramientas políticas, con herramientas de persuasión en la política, tenía muchos contactos. ¿Y sabes qué dijo Pablo de todo eso? Todo eso
lo he estimado como estiércol. No me importan todos esos premios y diplomas por alcanzar a aquel que me llamó, por servir a aquel que me llamó, a Cristo. Amén. Esa era la fuente de la valentía de Pablo, y esa debe ser la fuente de tu valentía. Iglesia, necesitamos ser valientes, no en nuestras fuerzas. Que no te robe la paz una gripa, que no te robe la oportunidad de servir a Dios, que alguien no te saludó el domingo pasado. Dejemos esa fragilidad fuera de nuestras vidas. Dejemos esa inconstancia fuera de nuestras vidas, no nos conviene. Disciplinen sus cuerpos, como Pablo. Disciplinen sus mentes. Disciplinen su persona. ¿En qué sentido? Nútranse de la sana doctrina. Dejemos de estar debilitándonos, autosaboteándonos por nosotros mismos. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Nos ha dado Dios un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alguien tiene que ser valiente. Alguien tiene que ser valiente aquí. ¿Quién va a alcanzar a tu familia que está perdida? ¿Quién va a alcanzar a los que se están perdiendo alrededor de ti? ¿Qué estás esperando? ¿Qué otra señal quieres? ¿De qué manera quieres que Dios te diga que te necesita como el próximo valiente? Alguien tuvo que ser valiente para que estés aquí. Perla y yo nos conocimos a los 8 años de edad, pero hay una historia detrás de nosotros. Perla nació en cuna evangélica. Su abuelo fue el pastor Miguel Hernández. En los 80s, súper resonado aquí en Culiacán. Él fundó la comunidad cristiana de Culiacán, que en su tiempo fue la iglesia más grande. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es que alguien tuvo que tomar una decisión valiente en el pasado para que Perla pudiera decidir servir al Señor en el futuro. Y ese abuelo, cuando tenía 15 años de edad, se fue de su casa, de Ixtlán del Río. Se fue de su casa porque sus hermanas se pusieron de novias y le dio mucho celo y se fue. No supieron más de él. Y tomando un tren rumbo a Sinaloa, sin rumbo, no sabía dónde iba a vivir. Un soldado le predicó el evangelio. Y cuando él recibió el evangelio, llegó a Culiacán, se asentó, se convirtió en empresario, puso panaderías y empezó a predicar el evangelio a diestra y siniestra. Y el Señor usó su vida para fundar una obra. Y ha habido muchas generaciones después de eso. Yo no nací en cuna cristiana. Mis papás no tenían a Cristo cuando yo nací. Estaban en medio de un conflicto matrimonial, ellos. Pero detrás de mis papás, mi abuela materna, una mujer de fe. Esta mujer tomaba un camión rural todos los domingos para venir a escuchar la palabra de Dios a Culiacán. Se venía de un pueblo bien lejano con los pocos recursos que tenía, pero no se perdía un domingo para escuchar la palabra de Dios. Se venía a la única iglesia que había en el centro, la iglesia bautista, por ahí por la Carrasco, creo, y Escobedo. Y escuchaba la palabra de Dios todos los domingos y se llenaba de fe. Esa viejita, todos los domingos que me veía, me decía: mijito, ven para acá. Y yo pensaba que me iba a dar unos dulces, ¿no? Sí me los daba porque tenía abarrote, o yo los tomaba. Y ella se hacía de la vista gorda. Pero siempre me decía cada domingo: no se te olvide, tú vas a predicar el evangelio. No se te olvide, tú vas a ir a las naciones a llevar el evangelio. No se te olvide, vas a ser pastor. Era como una traficante, ¿no? de verdades, porque no quería que mi mamá la escuchara. Por la valentía de esa viejita, que por cierto se sentaba a escuchar la palabra en esa iglesia del centro, a nada más y nada menos que al pastor Miguel Hernández. Qué tremendos son los planes de Dios. Pero alguien tuvo que ser valiente para que nosotros nos animáramos a servir a Dios. Alguien tuvo que ser valiente para que estés aquí sentado creyéndole a Cristo. Alguien tuvo que arriesgarse a que le dijeras: quítate, no me digas nada. Y tal vez se lo dijiste, pero no le importó su ego. Alguien tuvo que pagar un precio. Y quien máximamente pagó el precio es el valiente de valientes por la eternidad, Cristo Jesús. Cristo Jesús pagó el máximo precio. Amén. Por eso, y concluyo,
Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista. ¿Por qué desde los días de Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista, wow, ese sí fue muy valiente. ¿Qué le costó a Juan el Bautista? Su vida. Predicar la verdad le costó su cabeza, literal. Por eso aquí está el referente. Dice, desde los días, ¿qué? De Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos se apoderan de él. Alguien aquí se va a indignar porque su familia está perdiéndose y va a decidir ser valiente y tomar el reino, apropiarse del reino y comenzar a impartirlo a su familia. ¿Alguien aquí va a ser ese valiente? ¿Alguien aquí va a tomar esa decisión? ¿Alguien aquí va a parar esa normalización de la enfermedad de generación en generación en su familia? ¿Alguien aquí se va a apoderar del reino de Dios? ¿Alguien aquí va a aplicar las promesas poderosas de Dios en su matrimonio, en su paternidad, en su emprendimiento? Vamos a orar. Pero antes de orar, ve esta última imagen mientras escuchamos esta adoración y participamos también. Pero esta última imagen es lo que yo me imagino. Es un epitafio, de hecho. Es lo que yo me imagino que va a estar escrito en tu tumba. Y dice, aquí descansa un hombre o una mujer que nunca dejó de confiar en Dios. Aun cuando el camino exigía valentía, su valentía fue más grande que sus temores, porque Cristo fue la fuente de su poder. Que eso se escriba en tu epitafio. Aunque estoy bien convencido que muchos no van a ver la muerte. Muchos aquí no van a ver la muerte. Que tenga oídos para oír, que oiga. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta generación valiente en el Espíritu. Gracias por esta generación que te está creyendo más allá de su propio ego. Te está creyendo a ti más allá que su propia comodidad. Gracias, Señor, porque podemos ser una generación con un corazón humilde para reconocer que sin ti no podemos, pero contigo todo es posible, Señor. Gracias, Señor. Te amamos y te damos gracias por tu fidelidad. Tú estás llamando valientes de esta generación. Y yo puedo ver aquí personas que van a cruzar su propia frontera. Puedo ver aquí personas que van a hacer a un lado su propio amor. Van a hacer a un lado sus propios intereses por llevar tu evangelio a otro nivel. Te doy gracias por esos llamados, porque son obedientes a la fe. Gracias, Espíritu Santo, porque en este momento tu poder está siendo derramado sobre toda carne y los hijos y las hijas están profetizando. Los jóvenes están teniendo visiones, los ancianos están teniendo sueños. Gracias, Padre, porque aquí hay poder de sanidad. Y el que está enfermo y eso le incapacita, en el nombre de Jesús, recibe la sanidad en tu cuerpo en este momento. Recibe la sanidad como un regalo. Deja de estar buscando la sanidad como un premio, porque no es un premio. Ya fue pagado en la cruz del Calvario. Deja de justificar las cosas y mejor humíllate diciendo: necesito tu dádiva, Señor, necesito tu intervención. Yo nada puedo hacer en mis fuerzas. Hoy recibo en el nombre de Jesús. Aquí hay personas que el Señor está tocando sus vientres. Yo le hablo a toda infertilidad en esta casa que se vaya ahora mismo. En este momento, mujer, has sentido un movimiento fuerte en tu vientre, y es porque eso que impedía que tú pudieras concebir ha sido quitado de tu vientre. En el nombre de Jesús puedo ver ese bebé siendo formado en tu vientre para la gloria de Dios, escogido, apartado para Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por las sanidades que se están manifestando en estos cuerpos mortales, Señor. Pero gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo es vida, es sanidad, es poder. Si hay alguien que por primera vez ha escuchado este evangelio y necesita irse de este lugar con Cristo en su corazón, repita esta oración conmigo.
y hágalo creyendo. Dígalo en voz alta: Señor Jesucristo, en esta tarde te invito a vivir en mi corazón. Entra en mi vida, Señor. Hoy te recibo como mi Salvador y mi Señor. Gracias por perdonar mis pecados y darme vida nueva. Hoy acepto a Cristo Jesús como mi Dios y mi Rey. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por Eric y Claudia. En este momento oramos por ese ser que tú les concedes. Oramos por sanidad en sus cuerpos. Declaramos fertilidad en sus cuerpos en el nombre poderoso de Jesús. Ustedes son sanos completamente. Y oramos también por Julio César, este jovencito que ha desaparecido. Ángeles rodean a este joven y le protegen. El evangelio le es comunicado a su corazón. Señor, gracias porque tú cuidas de este joven en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos a Naomi también y este emprendimiento. Declaramos bendición y declaramos que este emprendimiento es un instrumento de Dios para compartir las buenas nuevas a muchas personas. Gracias, Señor. Nos ponemos de pie y nos despedimos levantando nuestra voz en adoración. Después de este canto estamos despedidos. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás,
alabamos, te adoramos, te glorificamos. A ti sea toda gloria y toda alabanza en nuestras vidas por siempre, Señor. Te amamos y gracias por amarnos tú primero. En el nombre de Jesús, denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús, el Rey de Reyes. Aleluya. Amén. Estamos despedidos. Dios les bendiga. No se vaya sin abrazar mínimo a 10 personas. Estamos despedidos. Pasen bonita tarde con su familia. Gloria a Dios. Amén.